Ahora que cajacó la Biblia, hermanos, en un pasaje muy conocido, pero que va a meditar en esta oportunidad el Salmo 100. Salmo 100. Y que casi dos versos nada más de este salmo. Y que van a lecturar bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Hermanos y hermanas, por favor. Muy bien, hermanos. Que en una acción de gracias y también pues ya al dedicar el ministerio de alabanza, los que con lágrimas sembraron. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, gracias a Dios, porque nuestros hermanos pues tienen ese anhelo, sienten ese gozo en su corazón. Y ese gozo no es cualquier gozo, sino que es el gozo, hermanos, de la gratitud que expresan delante de Dios por todas sus bendiciones, por todos sus beneficios, por todo lo que Dios es. Por eso más que para servir a Dios, más que de Dios, pues organizar un ministerio de alabanza y que van a alabar a Dios con los instrumentos que Dios que Dios con eso vamos a engrandecer, vamos a glorificar, vamos a exaltar el nombre del Señor. Qué bendición, hermanos, qué bendición, porque hermanos, no es gozo material, no es gozo simplemente, sino que es un gozo que proviene del Señor mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, en esta oportunidad han predicar lo que un músico debe tener. Amén. Lo que un músico debe tener. Hermanos, que están música. Amén. Música pero música de Dios. Ahora que música de Dios. Amén. Hermanos, los músicos de Dios deben marcar la diferencia en medio de una generación que busca sus propios intereses antes que los de Dios. Hermanos, cuando van a integrar, hermanos, como músico para Dios, hermanos, tiene que marcar la diferencia, porque no es nada más ser músico. Bueno, ejecutar instrumentos se aprende. Amén. Y que van a ejecutar. Pero ahora, hermanos, diferencia con música de Dios, porque tiene que marcar la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, que número 1, lo que debe tener un músico, debe tener regocijo.
Bendito sea el nombre del Señor. Haskushir regocijo. Kikotemar. Alegría dentro de su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, si huecolik alegría dentro de su corazón, entonces, hermanos, no le molesta dar su tiempo. Amén. Porque tiene que dar su tiempo. Es que a todos, hermanos, música, ay, yo le quiero no ejecutar. Tremendo que da la saxofón. Tremendo que da la trompeta. Ay, tremendo que da la bajo con adorno, chech. La teclaón tremendo con ruido, hay que ejecutar. Raj batería, cascu, ansonar de batería. Raj con le qasay, kut arratale. Pero se ha dedicado, lo ha estudiado. No nada más ahí de noche a la mañana. Amalar saxofón, hermano. Ella hay que ejecutar. Ella que cuinche bien. No. Hermanos. Entonces, y para esto se necesita tiempo. Tiempo. También, hermanos. También el músico tiene que tener fuerza. Pues que su mamá pero con su más nimna. Quien yo más co pushiko. Chole junle. Amén. Y un chico barita que chache coach con la vuelta o el chiri para más nimche no con más chu carajo con el amén. Entonces se necesita fuerza. Amén. Entonces se necesita fuerza. Porque la Jesús, hermano, van a cantar juntos en alabanza. Como un ujta, a no ejecutar. Pero está ujta, amén. Onga ita hunga bihalo. Entonces para eso necesita fuerza. Amén. Y también debe tener también, hermanos, fuerza, talento. Amén. Es un talento también, hermanos. Si uno no ve talento juntos, más que si carajo, como no nunca cuenta. Amén. Pero cuando es su talento, hermanos, hermanos, amén. Pero uno no ve talento, más que si calla, hombre, no, en cambio, cuando es su talento, amén. Entonces, hermanos, es una bendición de Dios. También, hermanos, también antes de escatimar sus bienes para servir. Amén. Porque en esos instrumentos, hermanos, se invierta. ¿O no es así? Se invierta. Bonito la ley que te conectar, te instalar bonito, pero con el tiempo, hermanos, van a perder un cable, un poder, para reparación, trae lo mismo, te lo voy a reparar gratis. ¿No es verdad que no? Está bueno, lo vamos a arreglar. ¿Y en cuánto sale? Te va a salir en unos 1,000 o 1,500, lo vamos a dejar, pero bien calidad. Se necesita bienes, hermanos. Recorrido manco cuya hay ideas a tener a integrar para a tener a organizar. Amén. Pero cuando con todo su corazón han servir a Dios, no importa, hermanos, pues bueno. Amén. Bueno, gracias a Dios, si hay una ofrenda, hermanos, pues muy bien. Dice, bueno, pues bueno,
quien ya en tal, quien ya con 100, quien ya con 100, quien ya con 100, amén. Entonces, a mantener el ministerio. Amén. Pero al no ser así, entonces, amén. Y amén. Hermanos, entonces, hermanos, regocijo. Ahora, hermanos, se goza sirviendo a Dios. Que chico tico han servir a Dios. Que chico tico cuando chico temas no importa we corvo we chic has que canjero catu no era un regalo porque cojo tajic hermanos que van cantar que van usar así que démosle hermanos vamos a traer yo voy a dar esto yo voy a dar esto yo voy a dar hermanos qué bendición de Dios. Entonces el ministerio de alabanza amén, bendito sea Dios. Número 2. Lo que debe tener un músico también debe tener pasión. Amén. La edad, hermanos, o condición física no debe ser obstáculo para servir cuando ponemos pasión en lo que hacemos. Amén. Hermanos, cuando pasión, la pasión que chico tu cushun casa hermanos de Dios aretne carajo teclal corno aretne carajo cada rato kumar saxofón chico. Usted tiene una pasión. Amén. Entonces, hermanos, no importa la edad. Hermanos, ministerio de alabanza, ya y lo malacres dúo Sinaí de Santiago Atitlán. Esos hermanos ya son veteranos. Pero que canche rito shaqe wi qachla kunto shin shikaja tarik ya unem que kunche que khachar que taqna unem gach que chipanche no hermanos shaqe wi tremendo que can cantar tremendo que can ejecutar guitarra porque tiene esa pasión. No importa aunque sherki junab aunque sherki tiempo, pero es que tienen esa pasión con la música y para adorar a Dios siguen cantando, siguen glorificando el nombre del Señor Todopoderoso. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando colik pasión llegó, lo hace mejor. Pero cuando más, sale que llegó el hermano director. Amén. Pero hermanos, pues gracias a Dios en el Evangelio, en caso de cuando Shinchiyek pues estuvo participando en la música del mundo. Amén. El maestro Pachalal, así que hasta van a tratar tontos y hasta van a tratar de otras cosas. En cambio en el Evangelio no. Pero como hermanos es que son nada más para arreglarle que intereses que mismos, beneficios que mismos, por eso que pero si cuando más para Dios, hermanos. Amén. Cuando más para Dios debemos poner mucho interés en lo que hacemos. Y si ponemos mucho interés, hermanos, si ponemos pasión, entonces, hermanos, lo hacemos mejor. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Cómo es para Dios? ¿Cómo es que Dios escucha la la que cajun hasque o kajalak من أستخ هركي كنت كقلقهم hasque o كقلقهم قاسون قبتين كقلقهم بارس قصابات قاس كقيلنا قاس بونيت أستي كأنا بروار قاسي
que capirta agua pues ya cada hecho ya cada qasut no está más chin camala viking que lo ojo no chumba no qastan para chuswa no verdad buscamos lo mejor bueno es que miren que lo ojo que ve takal chona que saber la qas bien la qas bien que si lo chan qas mejor خوش kunjik qad sukuk chiqari mejor خوش chiqari que waqtik inga chiriqta haré que haré que ricar lo mejor entonces hermanos y así debemos hacer para Dios así debemos para hacer al Señor hagamos lo mejor dediquemos lo mejor para el Señor. Número 3, un músico debe tener voluntad. ¿Amén? Un músico debe tener voluntad. No lo obligan. No lo obligan. Es que con Shakab no obligas no sale bien. Amén. Pero cuando cascó voluntad, hermanos, nada que antes hermano tal día tal hora que muy bien hermano echémoslo a andar hermanos que salta el canto estudiar tal canto tal alabanza muy bien hermano callache muy bien y empieza hermanos. En cambio cuando se acaba no obligas bueno Dios hermano ay Dios hermano más no tiempo ay hermano quien cuenta me respeto para ensayo. Y cuando se ejecuta y cuando se canta la alabanza, para ensayar. Amén. Y después que no, hermanos. Voluntad. Como voluntario, sabiendo que para servir a Dios. Ojo un texto, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. Amén. Como para el Señor y no para los hombres. Como amén. Oh hermanos, cantar, predicar, orar, ejecutar instrumentos, todo lo hacemos para Dios. Lo hacemos para engrandecer a Dios. No lo hacemos para el pastor, no lo hacemos por las personas, lo hacemos para el dueño de nuestra vida, para aquel que nos ha colmado de grandes bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, y también, hermanos, número 4, un músico debe tener amor. Cuando hermanos nos cansamos físicamente sirviendo al Señor, sirviendo al pueblo de Dios, pero después de terminar, hermanos, sentimos una satisfacción. Hermanos, cuando van a invitar un ministerio de alabanza, arena bekulik, una hora o más antes, yashushare. Y que canore con dikulik empiezan a cargar los aparatos. Amén. Hasta la junta cocina. La cuchaya. ¿Verdad que hasta la junta cocina? Pero la música que llega. Qué bueno si el pueblo de Dios está consciente, pues, hermanos del ministerio de alabanza, todo el instrumento, pero a veces no.
Hay que man incluir en alaq porque en jinwaqta aparato. Ay, shoot, hermanos, le grupo invitable. Le me junta que vos en tremendo. Por hoy que chupa vale, hasta que kan llega ya chirich chiwi. Shakshi kachale, que akayer, hasta que lo que cano, pero ¿cómo se sienten ellos? Se sienten cansados. Es un trabajo arduo, hermano. Después de que empiezan a ejecutar, a trabajar, pues. Hermanos, se cansan. Pero es que ellos, hermanos, tienen amor, lo hacen con amor. En primer lugar, amor a Dios. Y por amor al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces, hermanos, aunque físicamente, pero que hermanos, sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia. Bendito sea Dios. ¿Qué es este culto? Muy bien, hermanos. Capero y refrigerio. Como achar para un rato. Estás que refrigerio, no, hermano. Los hermanos de la música se quedan. Shock, chichutorik, raparat. Shock, chirekashik, yesach, kiachi parikar. Y shebek. Aska bihalak, wapana choha. Cansados. Cansados. Eso es de reconocer, hermanos. Cansados. Pero se sienten felices porque tienen amor, se sienten satisfechos. Amén. Gracias a Dios fue bendecido el culto. Un compromiso más con Dios y con la iglesia. Van a cumplir su invitación. Muy bien. Oye, son bendecidos, hermanos. Pero háganlo con amor, sin quejarse. Amén. Sí, hermano, porque todo cansado. Es que cuando otra fiesta, a veces me toca predicar, me toca ministrar y todo. Y ya ves que me echó esposa. Pero cuando yo pancho, gracias a Dios, un compromiso más terminado. Aleluya. Porque lo hacemos por amor. Entonces, hermanos, esto es la diferencia que van a marcar los ministros de alabanza. Siéntense felices, siéntense satisfechos, háganlo todo con regocijo, con pasión, con voluntad y con amor, para que Dios también van a recibir lo que renojel de que haya cheche. Porque, hermanos, son ministros de alabanza. No son nada más así, artistas. Amén. Por eso, hermanos, tiene mucha diferencia un ministro que alaba a Dios con instrumento que un artista. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, cantad alegres a Dios. Debe ejecutar su instrumento con alegría. Y lo malak con hermano, que van a admirar con hermano, con el ministerio, mi casa y yo. Y lo malak, van a tocar con la guitarra, con chom, hermano, con mi casa. A pesar de que chom, hermano, chom, que chico tica alegre, que van a cantar porque lo está haciendo para Dios. La buscaría el Dios o no está. Hermanos, por eso que alabad a Dios con danza. Pero es una danza que siente, que viene del corazón, que viene de la presencia de Dios, que siente delante de la presencia de Dios, puede gozarse en ejecutar. Alegre, hermano, porque ahí la palabra de Dios. Cantad alegres a Dios. Amén. Pero hermano, que chico te que chitlo no tiene metro de Dios.
Es que cogí una rica, todo el pueblo de Dios que cogí, ren como pastor con quien cogí, quien cae, y con quien tú a la plataforma, quien will conocer, hermanos. Coca can cantar, o sea que cae lo vi, coque se jone, coque teléfono, o que chito aquí, ¿verdad? No sé, en fin de cosas. Amén. Pero hermanos, cuando cojo aquí para alabar a Dios, debemos, hermanos, tomar ese momento y debemos hacer con alegría. Porque quitam que te gente que van a exaltar, que te gente que ya un animal lo arar animal hatat de Dios, que coste huechin no hat. Ruh anu inak bendecir, ocha animal, ¿verdad que somos bendecidos? Somos bendecidos, hermanos. Entonces, hermanos músicos, adelante. Hermanos, con músicos. Es la Biblia. La mantó malak. Ha subir con música que en la Biblia. Y van a ejecutar instrumento con el rey Saúl. David. Hermanos que van a admirar él. Ese es un ministro de alabanza. Cuando van a ejecutar su rey Saúl, a escuchar la palabra de Dios, el espíritu malo se retiraba, se iba. ¿Por qué? Porque David, hermanos, no lo hacía en la carne, no lo hacía por querer ejecutar un instrumento, sino que era un ministro que dentro de su corazón está la presencia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 18, lo que es David. Hermanos, rápidamente, bueno, pero la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Que sabe tocar? ¿Tocar qué? El arpa, un instrumento. Que sabe tocar. Muy bien. Ahora que ¿cuáles son sus cualidades? Hermanos, 6 cualidades en este versículo. Sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Bendito sea el nombre de Dios. También, hermanos, en este versículo 7 cualidades de este ministro de alabanza. Número 1 es que es valiente. Valiente. Cocho. Físicamente y cocho. Espiritualmente. Más eso espiritualmente, hermano. El ministro no tiene que ser valiente espiritual. Cualquier cosa, hermanos. Ese es el problema. Por eso muchos ministerios de alabanza, hermanos, por un tiempo, pero luego después, ¿por qué? Porque no son valientes. Cualquier problema, mejor que no es es que era el director, es saber. Es que era un integrante, es que era un chico. Es que no, ya no me voy. No, tiene que ser valiente. No importa cualquier cosa, no importa, hermanos. Vamos a unir. Amén. Entonces, hermanos, valiente. Número 2, vigoroso. Amén.
hermanos, vigoroso, es fuerza, actividad. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos, ahí sí, hermano, vigoroso y todo. Amén. Porque esto es lo que se requiere. Fuerza, actividad. No, todos a trabajar. Amén. Entonces, hermanos, esto es, hermanos, de las cualidades de este David, hermanos. Número 3, hombre de guerra. Peleaba con el enemigo. Con su van a ejecutar su rey Saúl. Eso es una pelea, no con carne, con sangre, ni con personas, sino que con el enemigo mismo. Amén. Porque David, cuando se van a invitar para una campaña, se van a invitar para un cumpleaños, sino que se van a invitar para un endemoniado. Amén. Hermanos, pero es que ese David, hermanos, no es carnal, sino que es espiritual. Es un ministro de alabanza, muy bien. Van a tomar un arpa, muy bien. Van a cantar, van a tocar, porque el mal espíritu que van a estorbar, que van a atormentar, así que canta muy bien. David empezó a cantar, empezó a ejecutar, hermanos, y dice que el espíritu se huía. Entonces así deben ser, hermanos. Cuando hay ministros de alabanza, hermanos, espirituales, hay ministros de alabanza, hermanos, fuerte de guerra, hay, hermanos, con la alabanza también se huyen los espíritus. Solo con ejecutar, solo con cantar, solo con tocar, hermanos, se manifiesta la presencia de Dios. Y cuando se manifiesta la presencia de Dios, los espíritus de estorbo, los espíritus, hermanos, no soportan, porque, hermanos, el espíritu de Dios nos va a mover en medio de la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Número 4, prudente en sus palabras. Amén. Sí, hermanos. Y ojalá que los ministerios de alabanza sean prudentes en sus palabras. Si no, hermanos, si no, a veces que porque mira, aquí es el bajista, no entiendo. No aprende, no puede. Mira de la batería también, ay Dios. Entonces, hermanos, y voy a chutar el que criticar que amén. No, hermanos, que sean prudentes, hermanos. Si vemos a aquel que tal vez, hermanos, que van a joder, ayudémoslo. Unamos con él, oremos, hermanos, chale ganas, hermanos. Amén. Van a orar, hermano, van a echar ganas, van a estudiar, van a practicar, van a obligar, hermano, cállate, hermano, cállate. Se va, para Dios no hay imposible. Pero Dios solamente tener que pelear. Bendito sea el nombre del Señor. Solo tenés que ser prudente, discernir lo bueno de lo malo. A ver, consigo, hermanos, prudente. Número 5, hermoso. Amén. Por eso Ricky Cotemar, Alajín Chacapalaj. Amén. Pero cuando yo la gente copetic. No, hermano. Cuando corse anexi, gente copetic, hermano. Amén.
Por eso le muy vulgarmente. Tú no tienes la culpa por la cara que tienes. La culpa la tienes como la pones. Amén. Van a entender. Entonces, hermanos, como persona, más que más que pete, quien cae, para cuando quien se nick, quien cuine, quien ya que amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, así debe ser, hermanos, cuando van a ejecutar, cuando van a cantar con alegría, con bien alegre. Hermanos, hijas que llegan a Dios, deja un grupo, hermanos, un hombre que más la presencia de Dios que va a sentir, es un hombre alegre que van a cantar, alegre que van a tocar. Amén. Y eso con esto. Y esto es lo importante. Esto es lo necesario, o que dice, lo indispensable tener. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Hermanos, entonces un músico debe tener la presencia de Dios. Debe tener a Dios, hermanos, dentro de su vida. Debe tener a Dios donde quiera que vaya. Debe tener a Dios en su vida para que, hermanos, hermanos, ¿por qué? Porque ponerse ante la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, arréglale, hermanos, arréglale la palabra de Dios. David era así, por eso, hermanos, cuando la reyes van a ejecutar el arpa, el espíritu malo no resistía. El espíritu malo se huía, se fue. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenía la presencia de Dios. Jehová está con él. Y también el ministerio de alabanza, conocer, hermanos, debemos tener a Dios siempre en nuestra vida. Debemos tener a Dios siempre en nuestra familia, en nuestro hogar, sea Él, hermanos, el número uno en nuestra vida. Entonces, hermanos, porque está la presencia de Dios en nuestra vida, está la presencia de Dios en nuestro corazón. Así que, hermanos, ánimo, hermano Miguel, hermanos, ánimo a servir al Señor, porque todos somos ministros. Los hermanos son ministros de alabanza, porque ministran alabanza para Dios. No solo el pastor es ministro, no solo el evangelista, no solo el predicador, sino que todos, hermanos, todos. Los que hablamos de Cristo, los que cantamos a Dios, los que testificamos de Dios, todos, hermanos, somos siervos de Dios, somos siervos de Dios, porque adoramos a Dios, porque servimos a Dios. Así que, hermanos, Dios nos bendiga, Dios bendiga a nuestros hermanos y este ministerio. Creemos y confesamos que este ministerio va a ser grande. Eso lo tenemos que confesar con fe, de que Dios los va a llevar en lugar donde ellos ni se imaginan por el momento. Porque Dios mío, para saber, hermanos, no hay necesidad de que estamos, hermanos, invítenos, tenemos el teléfono, vengan, aquí estamos. No, Dios retame, hermanos. Participar, sí que van a sentir la unción de Dios, y que van a sentir la bendición de Dios. Nos van a acercar con hermanos, hermanos, déjanos su número, por favor. Muy bien, hermano, tal vez pueden participar, les invitamos para una actividad. Pues ese es, hermanos, el deseo de nuestro corazón, porque el deseo, hermanos, el propósito de Dios es que nuestros hermanos los sirven a Dios. Así que, hermanos, Dios va a bendecir en esta hora. Dios que te uchine la. Van a agradecer al hermano pastor por la oportunidad,
por el privilegio suyatue a compartir la palabra de Dios. Bueno, anta presentar amén. Estado de Aldea Vázquez. Y pastor, van a pertenecer a la iglesia del Príncipe de Paz Pentecostés. Así que, hermanos, Dios también para servir a Dios, ir a la Cuaraj, pero servimos a un solo Dios todopoderoso, a Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, Dios que te huichine, Dios que te huichine, hermano Miguel, y que capiche adelante, oremos por él, porque, hermanos, cuando uno lo desea hacer lo mejor para Dios, no hace falta los obstáculos. Pero los obstáculos en que te cuentas, en que lugar, siempre estemos siempre en las manos de Dios, hermanos y hermanas. Así que Dios va a bendecir en esta oportunidad, y Dios si el Señor no ha venido, pues otro día, y si bueno, nos vemos a la patria celestial. Que la paz y la bendición de Dios se en esta hora. Amén.